Bueno, Arratsaldeón, buenas tardes a todos y todas. Estamos a la espera de que el compañero Daniel Libreros se incorpore a esta charla. Eh, Decir que debe tener algún problemilla y entonces estamos esperando. Simplemente comentaros algunas cosas. Bien, el 28 de abril se iniciaron en Colombia varias manifestaciones para rechazar la reforma tributaria que el gobierno de Iván Duque había presentado al Congreso. Las protestas, el paro nacional en Colombia del 2021 son una serie de manifestaciones multifactoriales realizadas inicialmente con el objeto de tumbar ese proyecto de reforma de carácter tributario y de la salud propuesto por el gobierno de Iván Duque. Esto se sumaba al descontento social previo que durante la pandemia del COVID había mantenido la población colombiana con la situación, como habían tratado en la propia pandemia el gobierno de Duque. La represión salvaje que ha mantenido el gobierno de Duque, que a pesar de haber retirado la reforma tributaria, pero esa represión ha hecho que las manifestaciones continúen debido a ese descontento social y a la violación de derechos humanos por parte de la policía y las Fuerzas Armadas, que estaban siendo brutales en esa represión. Se recogen decenas de vídeos grabados de testigos, muchos de los cuales se han compartido a través de las redes sociales, y posiblemente todos habréis visto esas manifestaciones y esas represiones que ha habido. El gran problema que hay es que, hay una situación que no se sabe muy bien cómo puede terminar. Hay decenas de muertos y decenas, casi centenas, por lo que nos cuentan, de desaparecidos. Para desgranar de primera mano todo lo que está ocurriendo en Colombia, vamos a contar con Daniel Libreros Calcedo, que es profesor del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, además de director del Centro de Pensamiento Política Fiscal. Ha realizado varios trabajos de investigación en transformaciones y en el constitucionalismo colombiano y en los planes de desarrollo y derechos humanos. Daniel es un referente político en Colombia, es coordinador y portavoz del Movimiento Ecosocialista Colombiano y en la actualidad es uno de los asesores en la negociación que están manteniendo lo que llaman los pelaos o los jóvenes movilizados de Cádiz en la negociación con el gobierno de Cali para ver si se puede dar una salida a esta situación de represión total. Bueno, y estamos a la espera, vuelvo a repetir, de que el compañero Daniel, estoy aquí intentando que entre, pero no consigo que entre. Está claro que la tecnología a veces nos juega malas pasadas. Probablemente entre en un minuto, quizá pueda poner un vídeo de cosas que están pasando por Cali, para ver si, mientras conseguimos que el compañero entre. Bueno, Daniel. ¿Cómo vamos? Bueno, pues yo ya he hecho la presentación porque íbamos un poco tarde y, he estado contando cómo nació la movilización a cuenta de intentar tirar atrás el tema de la reforma tributaria y cómo, esa situación en estos momentos de represión que está habiendo tan importante está generando una situación de continuidad de esa movilización y que, tú como buen conocedor y a estar en el centro de la situación, sobre todo en Cali, que es uno de los sitios donde está más caliente, pues nos vas a poder contar de primera mano cómo está todo. Y, tienes el tiempo que necesites. Después te pasaré algunas de las preguntas que nos irán haciendo a través de YouTube y de Facebook y tú podrás contestar. No tenemos tiempo, tú dispones de él y adelante, Daniel, todo tuyo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ti y a los compañeros y compañeras por la invitación. Lo de Colombia, que ya va a cumplir un año, es un estallido social. O sea, fue presentado como un paro nacional por parte de las centrales sindicales, que entre otras cosas en Colombia reúne muy poca
digamos, afiliación de lo que es el conjunto de los trabajadores, básicamente el sector estatal, maestros y jueces, personal administrativo, muy poco de empresa privada, porque aquí hubo, por un lado, una arremetida muy fuerte de, digamos, en la legislación laboral desde los años 80, 90, cuando empezaron pues todas las políticas neoliberales, pero esto también estuvo atravesado por la guerra y una de las claves de la dominación, incluso lo que estabilizó al uribismo anteriormente, fue que entrecruzó la guerra con las guerrillas, con una guerra social, con la imposición de, digamos, de un régimen de terror que todavía se sigue padeciendo. Pues ahora les voy a contar lo que es Cali, la forma como ha sido respondida a una movilización social criminalizándola totalmente y dándole tratamiento de guerra. Luego, mucho de la dominación se hizo o se ha hecho en Colombia bajo régimen de excepción, lo que se conoce como estado de sitio, con legislación y con persecución de líderes sindicales y líderes sindicales y populares. Y decía el caso del sindicalismo, sufrieron muchos muertos, pero también se quedaron en un sindicalismo de corte corporativo que no se abrió a los nuevos procesos de laboralización que están pues dados en las plataformas, en este recorrido de jóvenes que entran a los procesos laborales sin ninguna garantía, sin contratos a término fijo. No se abrió a toda esa nueva masa, digamos, de el mundo del trabajo, se quedó en un sindicalismo que terminó siendo burocratizado y terminó siendo prácticamente integrado en negociaciones corporativas, que poco le dice a todo lo que explotó con el paro y a todo este espectro popular, digamos, que en medio de la desesperanza del neoliberalismo está actuando ahora. Bien, entonces, ellos convocan un paro por una necesidad de un pliego petitorio que vienen negociando desde hace rato, que es más sindical que cualquier otra cosa, y se da un gran levantamiento popular. Ese levantamiento popular incluyó, aquí hay una continuidad, quiero decir, con el 21 de noviembre del año 2019. El 21 de noviembre se hizo una gran movilización popular, pero esa movilización también de amplio espectro, también en el contexto de una proclama, digamos, del sindicalismo que le interesaba en ese momento, sobre todo el tema salarial, porque cada final de año se discute el tema salarial, se hace una concertación que a todas luces es falsa porque el gobierno termina imponiendo por decreto los salarios, pero se hizo una convocatoria para presionar salario y resulta que estableció y hubo fue una gran explosión salarial, una explosión social. A todas estas es muy importante decir que la negociación con las FARC, o sea, la negociación con la guerrilla más importante que eran las FARC, tanto desde el punto de vista de efectivos como de posicionamiento territorial y demás, favoreció esto por lo que favoreció la movilización, por lo que intentaba presentar anteriormente, es decir, que antes estaba entrampada insurgencia con lucha social y eso dificultaba muchísimo la explosión y que la gente saliera. Tiene que ver mucho con eso, con un proceso post negociación, aunque ahora estamos viendo pues que los que gobiernan, básicamente un sector que viene de Álvaro Uribe, que es el presidente que empezó a manejar la situación gubernamental desde el 2002, eh, terminó pues imponiendo también ese régimen de terror que ahora también se expresa en el movimiento social. Pero en ese momento, digamos, la negociación y tal permitía una eclosión y un levantamiento popular muy fuerte. Ahora, digo lo siguiente, en ese momento se hizo la movilización básicamente en las grandes ciudades. Colombia, por las particularidades históricas, tiene cuatro grandes ciudades. Bogotá, que siempre fue pues desde la colonia española el referente administrativo de la burocracia estatal, pero que luego desarrolló una capacidad industrial y comercial, digamos, desde el anterior modelo económico de la sustitución de importaciones, Medellín, que fue donde empezó la industria realmente, y dos ciudades sobre los océanos. La una es Cali, sobre el Pacífico, y la otra es Barranquilla, sobre el Atlántico, sobre el Océano Atlántico, por la particularidad que estamos colocados en un punto donde están los dos océanos entrecruzados, atravesados por Panamá, ¿no? El istmo de Panamá está en la mitad de esto. Bien. Entonces, en el momento, en el 21 de noviembre, se hicieron movilizaciones, sobre todo en las capitales. La particularidad de esta eclosión o este levantamiento social es que se hace en 600 municipios. Se calcula que más o menos 5 millones de personas salieron en todas las movilizaciones. Y aquí viene un primer, digamos, rasgo que mantiene una continuidad y una diferencia con el 2019. Y es que ¿por qué entraron más las pequeñas municipalidades, digamos, los municipios pequeños o
o rurales o semirurales, lo que llamamos acá veredas, porque la reforma tributaria iba a castigar, venía castigando, digamos, al conjunto de la población por un lado, pero porque la pandemia, la gestión de la pandemia había afectado muchísimo, sobre todo el trabajo informal, las microempresas y el empleado público, digamos, se anunciaba también una reducción muy fuerte del salario público, y eso es lo que existe en esas, digamos, en esas municipalidades. Es decir, una particularidad es por las condiciones de la tributaria y lo que se estaba discutiendo en la tributaria, se amplió muchísimo el espectro de acción social, digamos, del levantamiento popular. Nosotros decimos, después del 28 de abril, lo que hubo es un levantamiento popular. Se convoca paro, pero eso se le va. De hecho, ya había una ruptura entre las centrales y el movimiento popular y arranque acá, ya repitiendo la situación, inmediatamente se produce una fractura entre el Comando Nacional de Paro, que es el que está negociando en Bogotá, y todo lo que es este amplio espectro popular que sale por todo por todos los costados, por toda la geografía del país. Sigo con la caracterización del porqué de por qué se volvió tan importante esa tributaria. Veníamos de una gestión de la pandemia hecha por las élites y el gobierno absolutamente desastrosa, y lo quiero tocar por temas. Primero, en lo internacional, cuando vino la discusión de las patentes, que países de la periferia empezaron a plantear la necesidad de que por lo menos se acabaran las patentes del Big Pharma, o sea, las grandes multinacionales farmacéuticas, y que por lo menos se acabara en el periodo de la pandemia, ¿no? Que está costando, pues, ya sabemos que vamos más allá de 3 millones de muertos. Lo que está pasando hoy en la India es absolutamente espeluznante, ¿no? 400.000 contagios día, 4.000 muertos. Cuando estamos en medio de eso, una discusión mínima democrática era plantear el tema de suspender las patentes y que se volvieran genéricos y las pudiera producir cualquier país, obviamente enmarcado en el contexto de la pandemia. Duque fue de los pocos gobernantes digamos, en toda la periferia, los países periféricos, tercermundistas, como le queramos llamar, que acompañó a el Big Pharma o las grandes multinacionales en mantener las patentes, en los debates que se hicieron tanto en la Organización Mundial de Comercio como en la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? El peso tan grande que tiene pues los capitales metropolitanos en toda la definición de políticas internacionales, que nos remite pues al asunto de la globalización. De hecho, cuando surgen las primeras vacunas, el 80% lo sabemos, el 80% de las vacunas quedan en los países periféricos y acá nos dejan solo el 20%. Incluso cuando hubo discusión de la confiabilidad de AstraZeneca, Estados Unidos devuelve unas vacunas a México y a América Latina, lo cual confirma también tesis que ya han circulado muchísimo de que a la periferia nos dan muchos de los fármacos que ya no tienen viabilidad o que por vía de discusión de usuarios en los países metropolitanos han sido desechados o por lo menos no tienen venta grande en esos países. Pero ese fue su comportamiento en política internacional. Desde el punto de vista de la aplicación de los planes de vacunas, nosotros tenemos un país de 46 millones de habitantes, podemos estar entre 46 últimos censos, llegando hasta 48, algunos dicen que hasta 50 millones de habitantes, dejémoslo en 46 millones de habitantes, y al momento de hoy, o sea, 14 meses después de haberse declarado oficialmente pandemia a nivel internacional, solamente se han vacunado 4 millones de personas, es decir, un fracaso total. Ya les dije que están muriendo aproximadamente 500 personas día, que es de los puntos más altos en América Latina. Pero adicionalmente, el gasto público que se hizo para la pandemia, que fue solo 2.7 del Producto Interno Bruto, muy bajo, se fue en el tema de empleo, en su supuesto plan de auxilio de empleo, que sabemos que fue discutido en promedio internacional en todos los países, se fue en lo fundamental a las empresas de los grandes grupos. ¿Por qué? Porque como la ayuda no se hizo de manera subsidiada directa, en este caso las microempresas, que fueron las que salieron más desfavorecidas, sino que pasaba por el filtro del sistema financiero, o sea, todo lo que se hizo fue una operación filtrada por el sistema financiero, pues eso terminó produciendo el que los grandes grupos que controlan al mismo tiempo empresas, bancos, fondos de pensiones, tierra, todo lo que sabemos lo que es un grupo financiero, cuando llegaban los de las pequeñas empresas, hombre, yo necesito la ayuda que yo le estaba, ¿cuál es el respaldo suyo? No, porque incluso hasta esos subsidios tenían exigencias de respaldo en un contexto, además que debo decirles también, resulta que bajaron la tasa de colocación,
o sea, la tasa que les da el dinero a la banca privada del Banco de la República, la bajaron al 1.7, mientras que la tasa de colocación, o sea, a la que prestan a la gente, la mantuvieron como en un periodo normal, que es altísimo, sobre el 18% promedio año. Creo que una de las exigencias que va a terminar planteando el paro es el endeudamiento a familias, porque la forma como se endeudó las familias, como se endeudaron las familias por esta, digamos, esta forma tan privatizadora de la gestión, esta forma en donde se negaron posibilidades de subsidios directos a la población y lo que se discute acá y a nivel internacional como renta básica para el conjunto de la población, por lo menos una renta básica de urgencia en una economía que está informalizada en la mitad, 50%, y con el desempleo creciendo, ya sobre todo el desempleo juvenil y el de mujeres, que es altísimo, ya. Entonces no dieron ayudas y estoy colocando el caso del plan de empleo, quedó girando entre los mismos grupos financieros. Los datos son de que aproximadamente el 80% de esas ayudas fueron a las empresas de esos grandes grupos, mientras que hubo un proceso de liquidación amplia, muy amplia, de microempresas que normalmente son familiares o de subsistencia, lo cual aumentó muchísimo el desempleo. Y el otro tema fue la política monetaria, que creo que es un debate pues a nivel internacional. Colombia desde la Constitución del 91 tiene un banco autónomo en la versión corporativa, o sea, los grandes grupos económicos se adueñaron de la banca por vía de la supuesta autonomía. El debate que tienen ustedes allá en Europa con el Banco Central Europeo y la forma como está manejando el plan de recuperación europeo o el plan de ayuda europea, pues acá es el Banco Central controlado de manera corporativa, no solo por los grandes banqueros internos, sino con responsabilidades con la Fed, o sea, con la Reserva Federal Norteamericana y con los grandes bancos internacionales articulados en una cosa que llama el Banco Internacional de Pagos, y ellos están definiendo el grueso de la política monetaria, y esa política monetaria también fue corporativa para favorecer al sistema financiero, para darle créditos al sistema financiero, para mantener un sistema de endeudamiento y de crédito, y no aceptaron emisiones ni para subsidios públicos, ni para renta básica, ni siquiera para la salud, en un sistema de salud que está en una bancarrota total porque es totalmente privatizado. Les doy este dato reconocido por el Departamento acá de Estadística, que llama el DANE, Departamento Nacional de Estadística. El 80% de los muertos son de los sectores pobres, porque obviamente son los que no tienen posibilidades de acceder mínimamente a la salud, y hay un control también de los grupos financieros sobre la intermediación de los giros que incluso vienen del Estado hacia los hospitales, es decir, un sistema bárbaro que de negocio privado, de mercantilización de la salud, que terminó produciendo pues unos efectos desastrosos. Entonces teníamos la gente en la calle, informalizada, sin ayudas públicas, la gente sin salud, muriéndose la mayoría por efectos de mala alimentación asociada con sistema de salud, un gobierno manejado elitistamente. Sacaron incluso durante todo ese periodo antes del paro decretos de emergencia, o sea, se le autorizó al presidente unos decretos que son en el contexto de la crisis justificados, y terminaron pues haciendo una política de lobby con decretos de emergencia a favor de los grandes ricos y de los grandes grupos económicos. Estábamos en esa cuando presenta una reforma tributaria también que mantenía el mismo sesgo, favorecer a los grandes grupos económicos y castigar básicamente capas medias y pobres. Por eso la tributaria se vuelve tan importante, porque por la pandemia se había aumentado muchísimo la pobreza, pero también venía, desde atrás ya venía esas discusiones desde el 2019 que se agudizaron en el 2020 con la pandemia, y ellos calcularon mal, porque ellos creyeron, sigo insistiendo en esa tesis, que con el COVID, como la población había estado adormecida 13 meses, podían aplicar la tributaria y efectivamente iban a pasar nuevamente, eh, iban a pasar pues por encima de la población y de las opiniones ciudadanas y demás. Entonces empezaron a hacer una campaña, fue de terror, que el que salga a la calle se va a enfermar de COVID, que etcétera, etcétera. O sea, tratar de controlar una posibilidad de movilización por la vía de aterrorizar con la enfermedad y en general con lo que tenía que ver con salud pública y demás. La gente no le hizo caso a eso, y en los WhatsApp y en los, digamos, en lo virtual y en lo que son, digamos, las expresiones de resistencia que se hacen hoy por lo virtual, la gente empezó a decir: preferimos morir de COVID en la calle y no de hambre en la casa. O sea, empezó a darse un grito libertario que luego empieza a aparecer el 28 de abril con las grandes movilizaciones y el gran estallido social que obliga en 2 días a bajar la reforma tributaria. Luego va a caer la reforma de salud también en el Congreso, que era parte también del plan de ajuste exigido por las calificadoras y por el Fondo Monetario Internacional,
y está totalmente enredada, casi que muerta también, una pensional a favor también de los grupos financieros privados y una laboral que pretendía todavía bajar más los derechos de los trabajadores y los salarios y los ingresos en general. Eso está muy enredado. El paro ya, de hecho, bajó el plan de ajuste por la movilización. Entonces decía, es de gran espectro y se diferencia, es decir, es continuidad del 2019, pero se diferencia en cuanto a su cobertura es mucho mayor e incluye, trato de explicar por qué ciudades intermedias, incluso puntos rurales, ¿no? Puntos que tienen que ver con la ruralidad. Bien, esa es, digamos, la primera manifestación y la primera expresión y el por qué explica la movilización popular. Y de entrada digo, en esta caracterización de lo popular, que voy a tratar de hacer más en detalle adelante, más adelante, hay una ruptura entre lo sindical corporativo y las expresiones populares. Aquí quiero decir también que esto tiene que ver con el tipo de digamos, sin hacer sociologismo, pues, o sin hacer economicismo, es un hecho que la desindustrialización del país también fue muy fuerte. Es decir, nosotros, antes del modelo neoliberal, antes de la aplicación de toda esta política, estábamos en un 22% de participación de la manufactura en el Producto Interno Bruto. Hoy no llegamos al 12%, o sea, una desindustrialización y un giro hacia el extractivismo que destruye territorios, ¿ya? Por consiguiente, la forma que está tomando la resistencia es contra ese extractivismo, es más geografía del capital que sectorial. Incluso se expresa en las ciudades de la misma manera, porque las lonjas de propiedad raíz asociadas con el capital financiero, al hacer reestructuraciones espaciales en las ciudades, terminan también desplazando poblaciones. Nosotros utilizamos la categoría extractivismo urbano, así como hay extractivismo rural, hay extractivismo urbano, y eso expresa por qué cuando vienen estas explosiones o estos levantamientos sociales, la gente se organiza, que hay una tendencia a organizarse en barrios y a sacar plataformas conjuntas de servicios públicos, de calidad de vida, de género y demás, ¿ya? Explica mucho que, digamos, la forma de resistencia va más a lo territorial que a lo sectorial, es lo que quiero tratar de expresar. Incluso con problemas, porque las territorialidades son desiguales y tratar de, después de organizar y descentralizar eso, plantea dificultades. Ese paso, digamos, de lo territorial a lo nacional y a tratar de coordinarnos nacionalmente expresa dificultades, más en un país que también tiene muchas diferencias regionales, digamos, en su tradición histórica, porque se construyó en núcleos de, digamos, de enclaves económicas por fuera de un mercado interno, o sea, más hacia afuera, y con diferencias muy fuertes entre las regiones, ¿ya? Históricamente entre las regiones. Bien, pero es ese, digamos, para empezar a hacer una caracterización general de lo que explota. Ahora bien, hemos insistido en por qué Cali se volvió la ciudad más, digamos, donde el levantamiento popular fue más agudo, más alto. Y esto tiene que ver con que, si bien es la tercera ciudad del país, ¿no? Digamos, en población y en importancia económica y demás, expresa unas tensiones sociales muy fuertes que hay en la región suroccidental del país. La región suroccidental es la que mira al Pacífico, al litoral pacífico. Ahí ha habido problemas, primero de racismo estructural sobre el litoral. Cuando se hizo aquí el proceso de manumisión de esclavos, esos mediados del siglo XIX, ¿no? Esos libertos, digamos, afros, salieron hacia las zonas del litoral que en ese momento eran pantanosas, en ese momento no tenían, pues, no eran habitables, prácticamente no existían en la geografía poblacional, existían en el mapa, pero allá no había llegado población. Entonces migran hacia esas zonas. En el caso concreto de Buenaventura, que es ejemplar de lo que estoy tratando de presentar, Buenaventura se va a convertir, después de que se abre el canal de Panamá, en el puerto más importante de comercio internacional, sobre todo el tema del café, que sigue siendo un producto importante, ya no tanto, porque el café fue el producto más importante de exportación hasta mediados del 80, cuando explota la Organización Mundial de Café, ¿ya? Y Buenaventura lo abren después del canal de Panamá y empieza Cali también de lado a convertirse en una ciudad importante, porque en ese momento era prácticamente un poblado muy pequeño. Pero la particularidad es que ese puerto, que recoge hoy más o menos el 60% del comercio exportador-importador marítimo, ya, tiene una riqueza pues grande ahí en el puerto, pero tiene 90 y pico por ciento de la población afro y 90 y pico por ciento de pobreza, porque la riqueza es
en enclaves, o sea, es de los ricos que están ahí en el puerto, que hacen sus negocios ahora muy transnacionalizados en forma de puertos nodales, o sea, que se articulan más con otros puertos que con el propio Estado-Nación o más con, o sea, que añaden a la articulación con el Estado-Nación todo lo que tiene que ver con todos los negocios que están haciendo cruzados portuarios a nivel internacional, que además con la globalización se volvió más importante todavía porque pues recoge China, India, la costa pacífica norteamericana, o sea, eso le permite mucha más ampliación de comercio, pero que tiene una particularidad y es que el grueso de la riqueza sale del puerto hacia Cali o hacia Bogotá y la población vive en una situación de miseria absoluta. Eso es lo que expresa lo que hemos llamado como racismo estructural, no, que hemos llamado nosotros no, o sea, lo que se viene caracterizando como racismo estructural, acompañamos esa caracterización porque es clave para entender por qué un puerto, cuando normalmente todos los puertos del planeta, pues al puerto se añade una ciudad que recibe beneficios, acá es totalmente en contravía y lo que hay es una miseria y una desesperanza absoluta con unas condiciones de pobreza enormes. Ya, eso grafica racismo estructural. Estoy ejemplificando Buenaventura, pero uno puede decir que en todo ese litoral, incluso otro puerto bastante complicado que es Tumaco, más pegado a Ecuador, que también la pobreza es enorme y obviamente que en eso se articulan circuitos del narcotráfico, circuitos de sembradíos de coca y demás. Ya voy a tocar ese tema. Pero Buenaventura en el 2017 ya había hecho un gran paro, un paro que conmocionó al país y que pues, obviamente fue muy importante porque pararon el ingreso de mercancías en el puerto, ¿ya? Y lograron colocar en el centro del país una discusión muy importante sobre desigualdad, sobre progreso, sobre inequidad, sobre concentración de riqueza portuaria y sobre el tema afro que empezó a explotar también o a salir a la superficie porque debo decir que hasta la academia no discute suficientemente el tema, ¿ya? Necesitamos rescatar ese tema en la historia de la América Latina y en la configuración de los análisis de América Latina. Mariátegui por allá en los años 30 había apuntado, pero obviamente que eso hay que desarrollarlo más, a que el racismo tenía que ver con sobreexplotación del trabajo. Si racismo significa colocar en una situación de inferioridad no ciudadana el nivel promedio estándar a los que no son, a los que, digamos, los que no están racializados, y eso significa bajos salarios. Es más o menos lo mismo que pasó con el apartheid surafricano, para utilizar ejemplos análogos. Entonces, había habido una explosión en el 2017 y además mucha de la pobreza de Buenaventura viene a Cali. Hay barrios enteros, lo que se ha caracterizado también como territorio extendido. Cali es en alguna manera y en barrios de migraciones de desempleados es territorio extendido de Buenaventura y de muchas zonas del litoral pacífico. Entonces, primera tensión, que es una tensión histórica de esta ciudad, desde que empezó a configurarse como tal en los años 30, 40, hasta ahora con el desplazamiento afro por lo que estoy tratando de presentar. Y entonces, incluso uno lo puede ver desde el punto de vista cultural, hay puntos donde la gente en barrios enteros celebra festividades de Buenaventura, o sea, santorales de Buenaventura, utilizan la misma vestimenta, los tambores, porque es una, ya les dije, es tradición africana, utilizan unos instrumentos de tradición africana, de vestimenta y tal, que lo repiten acá en Cali en fines de semana específicos como un mecanismo, digamos, de traslado cultural del puerto hacia acá, para que vean ustedes pues el impacto cultural, social de lo que significa ese desplazamiento, obviamente en una desesperanza absoluta, insisto, cuando uno ve las primeras líneas, muchos son afros, ¿no? Muchos jóvenes afros, ya voy a tocar el tema de las primeras líneas. Los afros son claves en las primeras líneas y en los liderazgos alternos que están apareciendo ahora en el contexto de este paro, diríamos, de este levantamiento popular. Y el segundo tema son los indígenas. ¿Por qué? A 1 hora y media de Cali, en cualquier bus intermunicipal, está la zona donde hay resguardo. Resguardo fue una figura colectiva que autorizó la colonia española cuando apareció cierto altruismo. Recuerdan ustedes unos sacerdotes altruistas, Bartolomé de las Casas y otros, hacia como 40, 50 años después de la colonia, ¿no? Que empezaron a decir, es tal el problema de la cantidad de muertos que hay de los indígenas que está produciendo la conquista, ¿no? Que, bueno, no solo por los fusilamientos y todo lo que fue pues desde Cortés, pasando por acá por Belalcázar, Quesada y demás, o sea, los grandes conquistadores acá españoles de la península ibérica, pues, pero además
además de ese aspecto, digamos, de ese aspecto racial, es que morían en cantidades por enfermedades, o sea, una gripa los mataba porque no tenían sistema inmunológico. Mucho de lo que nos está pasando ahora en la pandemia, cuando no teníamos sistema inmunológico frente a una cantidad de patógenos que la agroindustria, sobre todo en zonas ecuatoriales, digo, de línea ecuatorial, en Asia y otras partes, empezó a destapar. Bien, entonces murieron cantidad, entonces ese altruismo terminó diciendo, démosles unas zonas colectivas donde ellos de alguna manera se organicen, se estabilicen. En ese momento lo articulaban para que no se acabaran como etnia, digamos, pero al mismo tiempo para tener cierto control sobre el trabajo y sobre las formas de organización, pero lo particular es que esos resguardos son propiedad colectiva, o sea, ahí no hay propiedad privada, ahí no hay herencia, ahí no hay pues todo lo que significa el Código Civil moderno capitalista, son resguardos colectivos y propiedad colectiva. Y esa territorialidad, eso está desde la colonia, en el caso del Cauca, porque hay otros resguardos que fueron creados después, pero estoy diciendo los que vienen desde los virreinatos, esa territorialidad les ha dado una gran capacidad organizativa. Bien, ellos tienen ahora un gran problema, y es el asunto de la sustitución de cultivos. En el marco de la negociación con las FARC, la que se hizo en La Habana, y la negociación que terminó tocando varios aspectos de la sociedad, no solamente pues lo de la FARC, sino que terminó discutiendo sobre temas que obviamente este gobierno incumplió totalmente, incluso porque fueron de los promotores del plebiscito que negó, que desaprobó los acuerdos inicialmente, ¿ya? Pero en ese marco se había establecido algo que es muy importante tanto para ellos como indígenas como para ese campesinado de esta zona de suroccidente. Les doy este dato, hay un departamento que es el más pegado a la frontera que se llama Nariño, donde está el 70% de la producción de coca del país, de los sembradíos de coca. Los indígenas y muchos sectores campesinos estaban pendientes de un punto donde el Estado iba a invertir posibilidades alternativas de productos alternativos, subsidiados supuestamente con ayuda internacional, para pasar a una figura que se llamaba sustitución voluntaria de cultivo. Esa sustitución voluntaria pues significaba un compromiso estatal y de la llamada comunidad internacional para resolverlo, y ellos siguieron en ese camino, y resulta que como no se cumplió, ¿no? Los narcotraficantes los matan, ¿ya? Además de que tienen un control territorial, todo esto de economías ilegales, de contrabando de gasolina, de minerales y demás, pues tienen control en muchas de esas zonas donde están ellos, ¿ya? Zonas marginadas totalmente, pues, del circuito económico, institucional y demás. Y lo que hace el Estado cuando vienen los asesinatos de esos líderes, mayoritariamente del movimiento indígena, ya lo dije, o que tiene que ver mucho con el movimiento indígena, con la organización indígena, es colocar más ejército, pero obvio que el ejército es sobornable con las cantidades de dinero que mueve el narcotráfico, que ya incluso se ha demostrado en masacres que hicieron los narcotraficantes o que han entrado a poblaciones y demás, que ahí hay también ya cartel internacional, Sinaloa y demás, por el dejo de gente que ha llegado a esos sitios a matar gente para mostrar, ostentar poder territorial. O sea que hay circuitos internacionales, el Pacífico facilita exportación también de coca y demás. Luego ellos se están enfrentando, y es un hecho pues que el ejército es sobornado, porque si tú tienes el 70% de la producción de coca en esta zona, y no los ves ni siquiera con los drones que utilizaron acá en los barrios cuando el punto alto del conflicto con la gente, con los adolescentes, pues cómo no van a ver con drones semejante producción, semejante mar de coca. Pues es un hecho que es un ejército sobornado, se hacen los locos y esperan que asesinen a los dirigentes indígenas, que son los que, dada su organización social, tienen más capacidad de movilización y han salido permanentemente a hacer luchas para mejorar su condición de vida y también para exigir esta sustitución voluntaria. 3 días antes de que empezara el paro, el levantamiento, pues el paro convocado, asesinaron a una de las gobernadoras. Ellos llaman a los que dirigen, o sea, las autoridades propias de sus resguardos, llaman gobernadores. Entonces habían asesinado a una gobernadora de un municipio muy cerca a Cali que se llama Caldono. Por eso cuando empieza la movilización, o sea, cuando se dicta, cuando llegamos al 28 de abril, el primer acto va a ser los indígenas en una parte alta de la ciudad, tumba la estatua de Sebastián de Belalcázar, que había sido el fundador de Cali, Popayán y Quito, o sea, todo este corredor sur hacia el virreinato de Ecuador. Y eso le va a dar en el símbolo de resistencia anticolonial, antidominación, pues le va a dar una fuerza muy grande a la movilización. 3 horas después ellos se presentan en la parte de arriba de un puente de la avenida más importante de la ciudad y son aplaudidos por toda la población, o sea que eso tiene un reconocimiento
popular y pues obviamente hay una discusión a la manera como la plantó Black Lives Matter en su momento, una discusión contra todo este tema pues de las estatuas y de los símbolos coloniales que marca muy fuerte la, digamos, la resistencia. Y eso va a terminar, esas tensiones sociales va a terminar produciendo un levantamiento popular muy fuerte en Cali. ¿Por qué toma la forma de puntos de corte o puntos asamblearios? Primero porque allí habían preparado el paro. O sea, ellos, los que aparecen ahora como primeras líneas no se inventaron los puntos geográficos de la ciudad. Ellos ya habían discutido en asambleas y demás. Pero segundo, porque impidieron un sitio de la ciudad por parte del ejército. Es que el ejército amagó, eso no se dice suficientemente ahora que, digamos, el gobierno y las élites han colocado el centro de la discusión en el bloqueo, no desbloqueo, ¿ya? Pero no muestran que efectivamente el bloqueo también tuvo que ver como una forma de defensa también, pero además porque el bloqueo incluso en legislación internacional y demás está reconocido como la posibilidad, acá incluso hasta los altos tribunales dicen que el bloqueo es un mecanismo digamos, legítimo de utilizar en un mecanismo de una especie de paro como este, como un mecanismo de expresión, de protesta y tal. Acá lo ha aceptado pues hasta la jerarquía eclesiástica, pero ahora como se ha prolongado el paro lo quieren colocar como el centro de la discusión. Bien, pero por eso toma esa forma. La otra particularidad es de ese levantamiento que la ciudad a los 2 días va a producir una movilización, creo que histórica en estas ciudades. Es decir, eso se llenó, yo no puedo calcular el número, pues una ciudad de 2.400.000 habitantes que tenga más o menos 100.000 personas en una calle es algo absolutamente grande, o sea, histórico también en la vida de la ciudad. La ciudad ha tenido muchas tradiciones de pelea y tal, pero esto ya fue una cuestión relevante. Pero ahí viene otro asunto y es la forma como el ejército empezó a atacar, no el ejército porque enviaron fue a la policía, acá la policía está centralizada con el Ministerio de Defensa, o sea, hace parte del tema de seguridad, no es policía, esto es muy importante que se entienda, no es policía en el sentido ciudadano, en el sentido de acercamiento al ciudadano y los problemas ciudadanos, o sea, que los borrachos, que los que ponen alto la música, que los que pelean en los barrios, que los que garantizan concordia, en fin, todo ese tipo de cosas, que las barras de fútbol se agarraron entre... No, no es eso, es policía asignada a la protesta. Incluso el SMAT, que se llama el Escuadrón Antidisturbios, se llama así, Escuadrón Antidisturbios, SMAT, es preparado en una base militar que desde el Plan Colombia fue el momento en el cual Estados Unidos ayudó con logística directa, principios del gobierno de Uribe, que además no es solo sobre Colombia, que le permite también una extensión de política militarista sobre América Latina, ¿no? Crearon un tipo de, por un lado fortalecieron el ejército, se volvió el ejército, este ejército colombiano, incluyendo la policía, tiene un tamaño igual al de Brasil, que es un país que tiene 5 veces más población que nosotros, ¿ya? Para que vean ustedes el tamaño del terror de Estado y todo lo que eso significa, de todo lo que eso significa en el país, ¿no es cierto? Bien. Entonces creció enormemente el ejército y creció enormemente todo el tema de la criminalización, extendiéndolo a la protesta social. Y el SMAT es un escuadrón que es muy importante, digamos, denunciarlo, porque se hace directamente como terror de Estado y contra la población. Los entrenan como máquinas de guerra, tienen que llevar sobre sus cuerpos un peso enorme, no todos los que se presentan los involucran porque tienen que tener unas condiciones físicas especiales. Bien, ese escuadrón fue el que hizo los enfrentamientos y desde el primer día, y hay otro tema, el alcalde que tenía en principio la responsabilidad de la policía, la suelta y crea el Ministerio de Defensa, un señor de apellido Zapateiro con Duque, incluso vinieron aquí a una base aérea y dieron orientaciones y se desata una represión que también les digo, compañeras y compañeros, no ha tenido antecedentes en la historia del país. ¿Ya? O sea, lo que se vivió aquí fue un tratamiento de guerra, ¿ya? Un tratamiento de guerra, pero de guerra incluso aérea, porque un punto complicado de un barrio muy popular aquí que se llama Siloé, ¿no? Le hicieron ataque con helicópteros artillados, o sea, disparándole metralla de arriba, ¿ya? Con drones, disparando indiscriminadamente sobre la población, y eso ocurrió en otros sitios también, en sitios de carretera, por ejemplo, una ciudad cercana que hay aquí, Buga, también los han atacado con helicópteros. Lo que quiero mostrar para no detenerme más pues en estos aspectos y resaltar digamos, más la caracterización, es que efectivamente se le dio tratamiento de guerra a una simple movilización social que supuestamente está protegida por
todo lo que pueden ser los derechos internacionales. Incluso hay protocolos para que la policía, o cuando se está, digamos, construyendo una movilización, no se utilicen armas largas, se dispare en curva, bueno, todo eso se violó, todo eso se transgredió, utilizaron armas largas, entraban sobre el conjunto de la población además, eso es otra cosa que hay que resaltar, porque el paro tiene una gran legitimidad, lo que se llama primera fila, y se ha focalizado mucho la discusión internacional en la primera fila y lo que estos adolescentes significan, y creo que sí es muy importante, y ahora lo voy a resaltar, pero es que el apoyo de la población sobre esa primera fila es lo que explica por qué esa primera fila existe. Entonces, lo que hizo la policía fue que entró a unidades residenciales y a barrios enteros disparando indiscriminadamente. O sea, uno puede decir que eso es violación del derecho internacional humanitario y todo en todos los temas, pero más allá de eso es mostrar cómo el terror de Estado en Colombia representa el punto central de la dominación política, es decir, que su fachada democrática, su fachada de supuesta democracia más antigua de América Latina, de toda esa retórica supuestamente liberal, todo eso es cuento. La dominación real, y la confirmó el paro, está en este tipo de escuadrones que criminalizan la protesta social y que intentan continuar una política que lleva ya varias décadas, cuál es el de presentar la lucha social como una lucha de destrucción o una lucha de vándalos o una lucha también que no tiene legitimidad o una lucha que no debe ser garantizada y demás. Entonces, el tratamiento de guerra fue fuertísimo. Hoy incluso enviaron a la nueva vicepresidenta, que la tienen ahora de canciller, a Estados Unidos para impedir que vinieran las CIDH, hasta donde vean ustedes para lo que es el asunto. Ayer vino una misión de Argentina y uno de los compañeros fue devuelto por migración, ¿ya? Incluso es un compañero que tiene vínculos con el Vaticano y la nunciatura de acá y demás, porque creo que lo habían investigado y creo que habían visto pues que él tenía bastante, digamos, bastante trayectoria en eso de derechos humanos. Y por eso es tan importante, compañeras y compañeros, la denuncia internacional. Es decir, mostrar lo que es el gobierno de Duque hoy como genocida, mostrar que está impidiendo incluso venida de organismos internacionales. Mire la doble faz del gobierno colombiano. Cuando dijeron que iba a caer Maduro, ¿no? Y se fueron a la frontera, incluso con Piñeira, Duque y Piñeira, se llevaron el CIDH ahí al lado y impulsaron el CIDH contra Maduro, o sea, la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Y hoy impiden el ingreso de la CIDH, que no es gran cosa, pero es para mostrar hasta dónde está llegando el terror, que hasta estos instrumentos que son bastante famélicos. Acá tenemos el video de Urban, donde muestra que a pesar de la insistencia de izquierda anticapitalista y los compañeros que tienen una visión democrática del Parlamento Europeo, no se ha podido sacar una condena de la Unidad Europea por los compromisos que tienen gobiernos con el gobierno colombiano, particularmente en temas comerciales y demás. Ese video lo hemos circulado mucho acá para mostrarle pues a los jóvenes y en general a la población de que ese cuento de la comunidad internacional filtrado por estados es muy grave, pero aún así con todo lo que filtran los estados es que aparatos como o instituciones como CIDH no la quieren dejar entrar. O sea, eso confirma que están esperando, como decimos nosotros en algunos comunicados, están esperando lavar la sangre y enterrar muertos antes de que vengan instituciones internacionales. Por eso apremian las veedurías hoy y lo que podamos hacer a nivel internacional. Entonces, el tema es el asunto del terror y la forma como fue aterrorizada, principalmente en Cali, aunque hubo también asesinatos y el otro tema grave fueron las desapariciones. Hay videos, yo le mandé aquí al amigo, le mandé videos donde están tomando jóvenes, sobre todo en primera línea, los suben incluso en motocicletas de la policía y luego los desaparecen. Están apareciendo ahora sobre ríos algunos cadáveres, o sea, estamos en una situación bastante complicada en tema de asesinatos, en tema de desaparición, en tema de violación de mujeres. Un caso emblemático de violación, que eso te denota hasta dónde está degradada la policía colombiana, o sea, hasta dónde está lumpenizada. Incluso acá hay un run de que cuando negociaron los paramilitares, que negocian más o menos en el año 2004, en el periodo de Uribe, no le lavaron las hojas de vida y los incorporaron a la policía. Y creo que hay mucho de eso porque no se puede explicar un comportamiento. Van aproximadamente 22 violaciones a nivel nacional. Estamos hablando de 52 muertos. Estamos mal contados porque todavía esto necesita una centralización de información mayor. Estamos hablando de aproximadamente 200 desaparecidos y estamos hablando más o menos de unas 22 violaciones a mujeres.
Hay un caso emblemático de violación que fue una niña de apellido Allison, digo niña porque tenía 17 años, una niña Allison, que la violaron 4 policías en un centro pues, policial de Popayán, la arrastraron hacia allá, parece violada y ella de la desesperación y de la humillación se suicida. Y eso significó pues una gran movilización popular en Popayán que terminó reventando las instalaciones de policía y demás. Pero para que vean ustedes el tipo de ejército y el tipo de, digamos, de enfrentamiento, entre comillas, que le han dado y el tipo de tratamiento que le han dado a la población acá en Colombia. Entonces, gran movilización popular, ¿por qué Cali? Las tensiones sociales, los puntos de bloqueo, la forma como eso se hizo y la respuesta que ha dado el Estado, incluso hasta con artillería aérea. Debo decir que si bien ahora está llamando a negociación, sigue en los puntos claves de la ciudad, un mecanismo que también empezaron a desarrollar, que es que cortan la luz, lo cual significa que tienen un control muy fuerte sobre las empresas de energía y demás, cortan la luz y luego empiezan a balear indiscriminadamente a cuerpos y obviamente aparece gente herida y hasta muerta. Bien. Aquí quiero anotar otra cosa antes de que se me olvide, que también que es muy importante para ustedes, compañeras y compañeros, la complicidad del gran capital con Duque y con Uribe y con el Uribato y la política esta reaccionaria. En uno de los barrios más pobres de Cali, ¿ya? Es una zona que queda hacia el costado del Jarrillón del río. Jarrillón se hace ahí con tierra, un muro para que no entre el río. El río Cauca, que es el segundo río más importante del país, pasa al borde de la ciudad. Es una de las zonas de invasión más pobres. Ese barrio se llama Calipso, la zona se llama El Pondaje, ¿no? Un éxito es un almacén que fue creado en Colombia por un grupo interno, pero que ya lo compró el grupo Carrefour, ¿ya? O sea, el grupo Casino. Y en ese éxito, el viernes pasado, encerraron una población. Los vecinos dicen, no hemos podido saber cuántos muertos hay, no cuántos heridos, cómo los torturan y demás, porque cuando llegamos con derechos humanos, incluso con un comunicador social aquí que tenemos que estar yendo a barrios y todo lo demás, ya eso estaba cerrado por la policía. Entonces no sabemos, pero hay vecinos que dicen que vieron sacar cadáveres en carros de basura, que vieron limpiar los parqueaderos y demás. Y la policía tuvo ese control durante 24, un día y pico. Incluso hay declaraciones de gente que obviamente pues no quiere dar cara por lo que eso significa, que dice que vio desde los ventanales aledaños que efectivamente estaba la policía convirtiendo eso prácticamente en un campo de concentración. ¿Qué es lo relevante de esto? Que grupos económicos como Casino están involucrados directamente en lo que estamos presenciando hoy en Colombia. Y otro grupo muy importante para ustedes que es Movistar, que es Telefónica, igual que Concel, que es el LIN, se está prestando para que gente de inteligencia utilice uniformes de esas empresas y empiece a señalar y perseguir, y se hacen los que están en los postes de las ciudades, de la ciudad supuestamente arreglando cables y demás, y a la hora de la verdad hemos detectado que lo que están haciendo es servicios, pues, para decirlo coloquialmente, de inteligencia sobre derechos, sobre abogados y en general sobre la población y seguimiento a la población. Es decir, que estamos casi seguros y lo rastreamos, y esto es una de las cosas que vamos a seguir profundizando, por lo menos el de éxito, estamos convencidos de eso, o sea, el grupo Casino, incluso una movilización ayer de estudiantes de Bucaramanga, otra ciudad, la ciudad más hacia Venezuela, hacia el oriente, que empezaron ya a denunciar lo de éxito, que se volvió también un emblema nacional. Más aún, ellos le dieron al SMAT, ya les dije, a esta policía reaccionaria, estos escuadrones reaccionarios, les dieron algo así como ayudas en especie, ¿ya? Millones de vales y tiquetes para que fueran allá a adquirir productos gratis. O sea que sí es cierto, por lo menos en el grupo Casino está demostrado directamente que hay una complicidad y que hay un acuerdo con el Ejecutivo para garantizar inversiones, sea como sea. Este tema, pues allá como se trabaja y acá como estamos trabajando también el tema de grandes capitales, impunidad, creo que es relevante seguir en el contexto de lo que viene. Bien, eso ha sido más o menos el manejo y esa es la situación. Ahora, ¿a qué se ha abierto últimamente, particularmente en Cali? Porque Cali marca una negociación regional. Digo, hay una negociación en el Comando Nacional de Paro, que es Bogotá, pero esa negociación no afecta mucho los procesos regionales porque ya les dije que eso está roto. Más aún, mucho de la estrategia del gobierno es tratar de negociar rápido el comando de paro para dejar los procesos regionales a la intemperie. Entonces se ha logrado de que en los 22 puntos que hay en la ciudad se reúnan sus liderazgos, y aquí quería contarles lo de las primeras líneas.
¿Qué son las primeras líneas? Ya les dije que surgen de ahí mismo, de los barrios, o sea, son hijos de incluso madres que van allá. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se Sí, oye? sí, sí, se te oye perfectamente. Es que se estaba cortando acá, es que acá el internet está muy débil, ¿no? Bueno, son madres van allá con sus hijos y les dan comida y mantienen ollas comunitarias. O sea, lo que quiero mostrar es que las primeras líneas son productos de la comunidad, no son impuestas, no son infiltradas, no son traídas de cualquier otra parte del mundo, del país y lo que sea, ¿no? Como se dice acá por parte pues, de las élites y del gobierno. Son de la misma comunidad y son adolescentes. Incluso un caso bellísimo en Bogotá, donde una madre salió a decir que se colocaba en primera línea porque habían malherido a uno de sus hijos, ¿ya? Para que vean ustedes hasta dónde eso tiene un reconocimiento social. Que plantea un dilema que lo quiero decir desde ya, es decir, si lográramos desentrabar este tema de los bloqueos y este tema de que está colocando opinión en contra del paro por parte del gobierno, diciendo que el desbloqueo es el responsable de la pobreza, etcétera, etcétera, y ya llamando a movilizaciones de calle de la derecha, etcétera. Si se lograra desbloquear esto que aparece simplemente como una negociación, digamos, militar o de resistencia frente a la policía y demás, y se volviera un problema de masas, o sea, si lográramos que la comunidad se metiera en el debate de la negociación, pues cambiaría el carácter porque inmediatamente eso pegaría una movilización nacional muy fuerte. Bien, pero aparecieron coordinados, nosotros estamos acompañando esa negociación, digo personalmente, acá actuamos como abogados penalistas, como asesores de ellos en temas de política económica, política social y lo han aceptado. Al principio fue muy difícil porque primero son adolescentes, no son ni jóvenes. Yo diría que la mayoría, por lo menos los que he conocido ahí personalmente, están entre los 18 y los 23 años máximo, ¿ya? Bien, son jóvenes, hay una cosa a resaltar, liderazgos femeninos, no solo porque casi que la mitad de esos liderazgos son femeninos, sino porque lo que uno ve en las coordinaciones, en las discusiones, incluso en las tomas de acta en el computador y demás, son femeninos. O sea que hay un relevo muy fuerte en el movimiento social, y lo que está surgiendo en el movimiento social, obvio que es resultado de las peleas de sus madres, ¿no? Del tema pues de la discusión de la familia patriarcal, de todas las luchas que hay que dar en ese sentido y tal, pero es llamativo, digamos, ellos incluso no lo teorizan mucho, lo hacen, ¿no? Lo hacen, bien. Pero esas primeras líneas son adolescentes, desempleados, sin estudio, lo que se llama los niñía, que en Centroamérica se utiliza mucho esa caracterización, ni trabajo, ni educación, ni comida, diría yo, ¿no? Y se organizan más en defensa de la comunidad en el momento en que la policía entró. Tienen obviamente una capacidad de resistencia enorme, ¿no? Se enfrentan de tú a tú con la policía. O sea, entran a la lucha por la indignación, por la desesperanza, no por un cuento político. Se organizan de manera muy desigual para establecer coordinaciones entre ellos, es muy difícil. Utilizan mucho la democracia directa, diría que discuten hasta una coma de un documento, eso es muy importante. Pero además no creen en la democracia parlamentaria, no creen en elecciones, incluso la izquierda parlamentaria es desconocida. Desconocida digamos, no la conocen, o sea, no es parte de sus reflexiones, ¿ya? Ese es el tipo de situación. La barricada, contrario a lo que dice la derecha, la barricada ha sido una escuela. Yo les pongo otro ejemplo que siempre lo utiliza porque me impactó. Yo salgo con un amigo que tiene un canal comunitario y vamos a los puntos, pues, y nos tocó presenciar toda la balacera y los drones y tal. Y un día de esos, como a los 2 días del paro, cuando ya se habían estabilizado las líneas, le preguntamos a un adolescente de ellos, de primera línea, afro por el mayor detalle, dice, ¿qué le ha dado a usted de toda esta lucha, esta pelea? Entonces habló obviamente de la importancia de intercambiar experiencias porque no se conocían en muchos barrios, se pegaron ahí varios barrios, ¿no? Se habló de la importancia de discutir temas que antes no se discutían y habló de una cosa muy importante que era lo que quería resaltar. Dijo, aquí por lo menos como los 3 golpes al día, golpes en Colombia llamamos desayuno, almuerzo y comida, como los 3 golpes al día porque aquí hay ollas comunitarias. En cambio en mi casa muchas veces no teníamos para comer, ¿ya? Es decir, confirma que la solidaridad de la barricada es una escuela. Creo que eso hay que defenderlo contra toda esta tesis absurda, ¿no?
de capas medias de derecha que dice que la barricada ya es destrucción, que la barricada va a acabar la economía, etc. Todo lo que han construido, ya, ustedes saben que el tema de la discusión de la barricada pues viene desde el movimiento obrero francés, del 48 y demás. Ya, la barricada educa, la barricada es solidaridad, la barricada muestra que es posible, como decía ese adolescente, construir soluciones al problema del hambre desde lo colectivo, desde lo solidario, no, y educa en eso precisamente, en la importancia de lo solidario. Y creo que eso es, digamos, ya la discusión sobre si el tiempo de mantenerlas es válido o no es válido, sobre si eso en determinado momento los ilegaliza ante la población, es otra discusión, que es la que tenemos ahora, la discusión de tiempos. Pero eso no ilegitima la barricada y la forma de barricada, porque estoy absolutamente seguro, este paro lo negocian o lo que sea, o en el peor de los escenarios hasta nos derrotan, ¿no es cierto? Todo eso está, ustedes saben que la política es una apuesta, ¿no es cierto? Nada está definido previo a. Yo creo que vamos a sacar unos buenos resultados, pero no necesariamente depende de muchas cosas, ¿no es cierto? Pero por lo menos vamos a sacar una nueva, por lo menos va a salir una nueva capa de jóvenes, que se va a politizar una franja importante de la población desesperanzada que antes no tenía otro camino para entrar a la discusión política, que se puede de alguna manera generar una discusión colectiva de abajo que empiece a responder a la crisis institucional y demás. Más allá de eso, hoy tenemos un dilema efectivamente que la barricada se está extendiendo más de los tiempos necesarios para entablar, digamos, una salida, pero ese es otro tema que lo toco a renglón seguido. Lo que me interesa ahora mostrar en esta parte es que la barricada también es una escuela. La barricada educa políticamente, ¿ya? Crea una subjetividad política que no existía al momento de llegar a la barricada. Y crea obviamente también unos mecanismos de defensa y unos mecanismos de discusión en terreno que solo se pueden aprender en terreno y enfrentando directamente a la policía. Bien. Entonces, la forma en que están negociando es que llegaron los 22 puntos. Ha sido muy difícil, hay desigualdad, hay gente que tiene de niveles universitarios hasta gente que no tiene prácticamente, termina bachillerato. Bachillerato llamamos acá lo que es previo a la universidad, o sea, la formación preuniversitaria. Y entonces tratar de concertarlos y demás ha sido difícil, pero más o menos se ha avanzado en lo siguiente y coloco ahora los puntos centrales de la discusión para entrar a reflexionar sobre lo que puede seguir, digamos, en el horizonte. Tema número 1, garantías. Es decir, lo que estamos diciendo es, si no se produce por lo menos una tregua militar, donde la policía y el ESMAD en particular y quienes hicieron las desapariciones y demás, no se retiran de los puntos para que las primeras líneas puedan discutir con la población, convocar lo que acá llamamos cabildos o asambleas y empezar a discutir salidas, pero sobre todo, además, tratar de colocar, ellos tienen unas reivindicaciones que todavía son muy desiguales y muy simplemente denunciados, pero tratar de colocar también en esas asambleas, en esas discusiones que todavía son muy iniciales, tratar de centralizarlas para que se produzca lo que puede ser una reivindicación con presupuestos alternativos, una especie de política democrática social alternativa a lo que han diseñado aquí las élites, los alcaldes y a lo que viene definido desde el capital transnacional, pasando por el gobierno y llegando a las municipalidades, es decir, que coloquen de cara a la población un plan de emergencia alternativo donde el asunto del hambre, el desempleo y la miseria sea el punto inicial, ¿no? Puede ser una apuesta ganadora. Sobre eso estamos tratando, o sea, la discusión con ellos es tratar de centralizar eso. Quiero decir, nosotros estamos absolutamente convencidos de que con estos liderazgos no opera el mecanismo, pues, de que de afuera les tenemos que decir qué es lo que hay que hacer, no opera el concepto de que desde afuera, que nosotros somos los líderes, nosotros respetamos profundamente esos liderazgos, ellos se jugaron la vida, ellos pusieron los muertos, colocaron los muertos, ellos tienen el reconocimiento de la sociedad. Cualquier discusión sobre levantar las barricadas o no pasa inevitablemente porque ellos lo reconozcan, lo acepten y porque se abran a nuevas posibilidades políticas. Esto es decisivo porque aquí hay sectores de la izquierda parlamentaria, sobre todo, que les dan órdenes desde Bogotá, desde arriba, y que hay que levantar, y que ya es el tiempo, y que no más, y que ya, y que con la tributaria era suficiente. Por ejemplo, Petro, que aparece como el candidato más posible a ganar en los años, en el 2022, está preocupadísimo porque de pronto cae el presidente y entonces no va a haber elecciones en el 2022, entonces cada rato llama que levanten ya las barricadas. No, es un método distinto de construcción el nuestro.
El método de construcción es de abajo en toda su dimensión. Es respetar esos liderazgos y tratar de que se proyecten en una dinámica de abajo arriba, de democracia directa. ¿Ya? Bien, en ese contexto entonces, garantías es el primer tema. Y ahí el alcalde dice, no, es que yo no tengo mando porque eso depende del Ejército Nacional, porque eso es Presidencia de la República. Entonces le decimos, pues si usted no puede hacer nada, pues entonces nos retiramos simplemente. Entonces se ha tomado la fórmula de que entonces se le diga a las autoridades nacionales que haya tregua para poder empezar un proceso de discusión de tiempos de los jóvenes para desarrollar una política diferente. Y el segundo tema de nuestra preocupación, ya les dije, el segundo realmente es el del plan económico alternativo, a ver si se puede lograr, porque obviamente la actitud de los alcaldes ya se hizo en Cali, lo anunció Bogotá, es sacar parte del presupuesto y repartir plata en los puntos para que eso no se vuelva una política de resistencia centralizada. Entonces estamos también en esa transición, ya se está diciendo que platas que habían, por ejemplo, para calles, entonces la van a pasar a política social y están llamando a los puntos a tratar de negociar por su lado. La alcaldesa de Bogotá también salió con el cuento de un plan de emergencia de empleo y tal, tratando de desactivar la posibilidad de que esto se centralice en una propuesta asamblearia alternativa. Hay ahí una tensión y una transición muy importante. Y el tercer punto es colocar la comunidad internacional en el centro de lo que podríamos llamar un plan humanitario, porque la preocupación que tenemos es no solo la negociación ahora y las garantías para empezar a negociar, sino una vez pase esto, es decir, una vez pase los bloqueos con semejante policía, con semejante Ministerio de Defensa y acá con unas localidades también resignadas o no resignadas, que no actuaron, o del lado, obviamente, de las élites, que incluso aquí en Cali tenemos un problema porque sectores de las élites ligados al narcotráfico construyeron barrios enteros y han amenazado con ametrallar no solo a los de primera línea, sino a los indígenas que vinieron. Aquí cuando les conté lo de la estatua del Alcázar, vinieron 4.000 indígenas del Cauca, que es el departamento que está más cercano, ¿no es cierto? Vinieron a dar solidaridad y prácticamente los iban a balear en los buses en que estaban circulando por la ciudad. Ellos fueron muy solidarios en los puntos de resistencia, ¿ya? Entonces, una élite racista, lumpesca, ligada directo o indirectamente al narcotráfico, y hay ese problema. Entonces, el chantaje del alcalde es negocien rápido, porque si no, entonces yo no puedo controlar esto, no puedo controlar lo nacional, pero no puedo controlar tampoco estos señores, pues, capaces de cualquier cosa. Es decir, hay una presión sobre eso y nosotros insistimos, si no hay garantías, no entramos a negociar los otros puntos. Pero decía, el asunto no es ahora, sino también después. Entonces necesitamos un plan humanitario donde estén altas personalidades de Naciones Unidas o de, no sé qué podemos hacer más a nivel internacional, porque si no, pasan 2, 3 meses y empiezan a perseguirlos casa a casa, a matarlos casa a casa. De hecho, pues, ustedes saben que en todas estas negociaciones ahí quién está tomando fotos y haciendo hojas de vida y todo lo demás. Por consiguiente, la preocupación no solo es ahora, sino lo que viene después. Y por eso estamos proponiendo un garantismo de lo internacional, porque decimos, este gobierno no nos da garantías y necesitamos colocar gente de alto perfil. Estamos pensando también en embajadas y estamos pensando también en actores que puedan aparecer neutros en medio de las dificultades, porque ya les anoté que esa comunidad internacional, tal como lo ha anunciado Urban para el caso de Europa, pero podemos decir lo mismo para muchos países, es decir, una comunidad internacional filtrada por los estados, comprometidos con la globalización. Digamos, ese punto para nosotros también es decisivo para la vida de ellos, ¿no? Y en general para lo que puede seguir sosteniendo este movimiento y sosteniendo estos liderazgos en el mediano y largo plazo. Último punto que quiero tocar es el siguiente. La crisis institucional que ha reflejado este levantamiento popular es enorme. El gobierno actuó solo por vía militar, ¿ya? Y eso desnuda el carácter real de la dominación en Colombia y el terror de Estado de los poderes presidenciales y la forma como se mantiene una dominación de un Estado que es incapaz de resolver los problemas mínimos de la población. Y esto de paso lo digo, no he tocado casi este tema pues porque estamos entre compañeras y compañeros que lo estudian permanentemente, pero esto tiene que ver con una crisis económica internacional del capitalismo en general y el capitalismo periférico, que ya pues hasta los propios analistas del gran capital lo detectan, lo analizan como
peor que la de 1930, pues por los datos de desempleo que van a terminar en la pandemia, la destrucción de cadenas de valor, de inversión, además en unas tensiones de geopolítica internacional que se viene muy fuerte, China, Estados Unidos, crisis del dólar, en fin, todo lo que sabemos que se viene inmediatamente después de la pandemia o que ya se está expresando también en tensiones y contradicciones de geopolítica internacional, también en un continuum de alzamientos que se va a dar en América Latina y en la periferia por efecto de toda la política disciplinante de deuda y de ajustes y demás. Es decir, estamos en un contexto de explosividad donde ni estas élites ni estos estados pueden resolver la política social. Pero decía, eso reflejado en el tema institucional significa, uno, lo presidencial, pero es que el Congreso, por ejemplo, estamos en este momento, acá lo llamamos la patria boba. La patria boba fue un periodo que hubo aquí en Colombia. Los españoles, cuando entran, estoy hablando de españoles, no de los vascos, compañeros, hablando de los españoles cuando entran aquí, cuando salen, perdón, porque entra Fernando VII, hay un periodo entre 1809, 10 hasta 1814, donde vuelve Fernando VII, ¿no? Que hubo un periodo donde estas élites, en el caso colombiano, en ese momento era la Gran Colombia, el Virreinato de Nueva Granada, en ese momento se llama la patria boba, que era una discusión de parlamentaria y oratoria que no resolvía absolutamente nada hasta que volvió un tipo que llamaba Pablo Morillo, que es otra vez el delegado de Fernando VII y empezó a hacer otra masacre. Entonces llamamos patria boba ese periodo independentista que lo dio más la invasión napoleónica a España que lo que realmente hacían estas élites, ¿no? Hasta que viene pues el proyecto bolivariano y demás. Eso es patria boba. Patria boba es una discusión que no va a ninguna parte, que no define nada políticamente, que es retórica, que es oratoria, ¿no? Y eso es lo que estamos presenciando en el Congreso nuestro hoy, una patria boba mientras están matando a la gente. Entonces llevaron una moción de censura, la izquierda parlamentaria, ¿no? Llevaron una moción de censura, llama moción de censura, quiere decir que puede caer un ministro al Congreso y llevamos yo no sé cuántas discusiones y obviamente que la derecha tiene la mayoría en el Congreso y el ministro no va a caer. Entonces, y además el Congreso era el que estaba aprobando la tributaria y el que estaba aprobando todo el plan de ajuste y sobornado por clientelas políticas y además, además por lobbies empresariales, pues lo que sabemos hoy, los congresos son apéndices de los lobbies empresariales, de millones de dólares que circulan haciendo derecho a favor de los grandes ricos. Eso está saliendo a flote, pero también está saliendo a flote lo que es la fiscalía, la justicia, lo que es, o sea, todas las instituciones para no alargar. ¿Qué está viendo la gente en la calle? Que esa institucionalidad no solo no resuelve los asuntos. Antes les decía no resuelve, entonces son unos corruptos y tal. No, ahora están viendo que está contra ellos. O sea, no solo que no resuelve nada, es que está contra ellos, no solo porque iba a hacer la reforma, sino porque van a los puntos donde están ellos y les toman fotografía a la fiscalía para judicializarlos sin ninguna otra condición, sino porque están viendo lo que es toda esta institucionalidad. Cuando uno dice, están atacando tal línea y tal, vamos a buscar la defensoría. Yo mismo le dice, ¿para qué la defensoría? Y la defensoría vino aquí a hablar a favor de la policía. O sea, están viendo que esa institucionalidad está en contra de ellos, en una palabra. Eso que está reflejando, que está partiendo, que está marcando una fractura entre la institucionalidad, digamos, montada en el terror de Estado y la institucionalidad que hay aquí, y la calle y la población. Y por eso insistimos tanto en lo asambleario, porque eso asambleario, si logramos desatar ahora el tema del desbloqueo y que solo se presenta como una discusión militar o una discusión de líneas, y logramos que ellos se articulen y que el barrio entre en discusiones populares asamblearias, que creo que si se desata eso en Cali se va a lograr a nivel nacional. De hecho, Bogotá, por ejemplo, que no ha tenido tanto enfrentamiento militar, está discutiendo más en asambleas, ¿ya? Si logramos construir eso, podríamos pensar en una institucionalidad alternativa que termine, ¿no?, en un mecanismo asambleario que empiece a plantear una institucionalidad por fuera, una institucionalidad, digamos, de calle, llamamos acá, que entre a resolver la crisis del neoliberalismo y la crisis paralizante del capitalismo periférico de otra manera, es decir, por la vía popular. Podemos llamarlo Asamblea Nacional Popular, podemos llamarlo Asamblea Nacional Constituyente, no le podemos dar, no le queremos dar el nombre, preferimos el proceso que se está dando y el punto de llegada por fuera de lo institucional y paralelo a lo institucional que puede marcar este desarrollo político, que de llegar a concretarse sería lo mejor y el salto cualitativamente político más grande que daría el país. ¿Y saben quién se opone a eso? Bueno, pues obviamente la derecha y tal,
pero la izquierda parlamentaria, porque los mismos que tienen posibilidad de ganar la presidencia ahora, con un discurso incluso mucho más bajito que los gobiernos alternativos, más bajito incluso que el de Correa, que el de Lula, lo que apareció en América Latina cuando la primera crisis del neoliberalismo en el 2002, mucho más bajito, de alianza con liberales, de decir que no son que ellos son procapitalismo bueno, de discurso de supuestamente discurso de desarrollo nacional, que van a buscar a empresarios, que fueron incluso a buscar a los capitalistas judíos, estando ahí el embajador en plena masacre de los sionistas sobre Hamas y sobre los palestinos, o sea, una cosa totalmente deformada de lo que puede ser una izquierda, y están preocupadísimos porque si cae Duque, dicen ellos, se puede establecer un limbo político y no hay elecciones en el 2022. Imaginen ustedes los límites entonces de la izquierda parlamentaria para que sigamos analizando nosotros que tenemos otra visión, digamos, anticapitalista y diferente contra eso. Termino entonces diciendo, el escenario mejor, el más optimista para nosotros es que después del paro se empiece a construir una institucionalidad de asamblearia de abajo que termine produciéndose termine produciendo el asunto pues de alternatividad política a la crisis institucional. En esto, en las plataformas, obviamente que nosotros estamos respetando toda la democracia abajo y demás, por construirnos también una alternativa política que discuta de manera democrática y horizontal sobre el asunto. Incluso tenemos discusiones sobre las formas organizativas nuestras de cara a formas organizativas que son más asamblearias, ya les dije, territoriales que sectoriales y fabriles. Y obviamente que sin dirección y sin organización, entendida en un diálogo horizontal y entendida no en el iluminismo tradicional, ¿no? Y en las formas tradicionales, pues, de centralidad, sino unas formas distintas, sí, seguimos insistiendo, pues, en la importancia de una dirección revolucionaria y de un planteamiento anticapitalista. Acá, el tema de presentación nuestra de ecosocialismo no genera resistencias, al contrario, hay una ecología popular que uno lo puede ver en los barrios y lo puede ver en estas peleas, porque el extractivismo es el eje del modelo económico. Y el extractivismo destruye territorios y el extractivismo está colocado en el centro de la discusión a propósito de lo que es una salida alternativa, es decir, cualquier salida al neoliberalismo está asociada con la salida al extractivismo y por consiguiente el tema de la ecología radical es un tema que tiene audiencia, o sea, no es vetado en la discusión popular. Eso sería, compañeros. Pues bueno, Daniel, has hecho una exposición, yo creo que nos has situado sobre la realidad colombiana y sobre la situación actual de forma magistral. Nos has hecho todo un recorrido, que, bueno, yo creo que incluso has respondido a algunas de las preguntas que estaban apareciendo a través de las redes. De todas maneras, yo te voy a intentar trasladar las que creo que de alguna manera se salen de lo que ha sido tu intervención o que, bueno, plantean alguna otra duda y te las cuento un poco. Aquí hay una pregunta que nos dice lo siguiente. Bolivia, Ecuador, Colombia, ¿consideras que en América Latina se está generando un nuevo sujeto político capaz de presionar los cambios de modelo económico que requiere el hemisferio? Esto va más allá de Bolivia. Te están dando casi que nos des la alternativa para América Latina y a ver si nos lo extiendes incluso al territorio de los vascos. Los vascos. Bien, diría lo primero, yo sí creo que estas explosiones sociales están planteando la posibilidad de una izquierda más allá de la izquierda, digamos, de los llamados gobiernos alternativos, o sea, de Correa, Chávez o Maduro, etcétera, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya el discurso, de alguna manera, de cierto respeto, digamos, a lo institucional, está la pobreza que se está dando en América Latina, ¿no? Que lo está desbordando. Entonces, mira, tú lo ves en el caso tú puedes decir que en Ecuador ganó Lazo, pero ganó Lazo porque de alguna manera es casi un hecho, lo dicen los compañeros de Ecuador, que el registro nacional le quitó la segunda vuelta a Yacu. Incluso cuando gana el candidato de Correa, Arauz, ¿no? Los indígenas no copian en la versión de antes de que hay que votar por Arauz porque es el menos malo,
porque ya el correísmo se había desgastado ante el indigenismo. Es que muchos compañeros no entienden que Correa los persiguió, Correa los judicializó, Correa les quitó parte del agua de la sierra, les hizo extractivismo en la Amazonía. Es decir, ellos no votan Arauz, no es porque sean de mala fe o algo como dice pues los que están ligados a la izquierda progresista, entre comillas y demás, sino porque ya habían vivido la experiencia de Correa y prefieren un gobierno como de Lazo y enfrentarlo, ¿no es cierto?, de tú a tú, porque además ellos se recuperaron como movimiento social y político después de la famosa jornada del 2019. Ellos son exactamente un mes, eso, o sea, vino Chile, Ecuador y Colombia, ¿ya? Entonces, fíjate que no le copiaron a Arauz. Y ahora tú tienes un caso emblemático en Perú. En Perú, lo que expresaba el gobierno alternativo, o sea, el discurso del gobierno alternativo era Verónica. Y Verónica fue despardada por Pedro, que es un campesino de las rondas del norte, que tú puedes decir que no tiene un discurso estructurado, que no sabe muy bien qué es un endeudamiento, que no, porque uno lo ve efectivamente y en las intervenciones que él hace periodísticas y demás le falta mucha formación. Y uno puede decir lo mismo de Yacu, ¿no es cierto? Hay confusiones y tal. Pero con todo y eso, creo que tenemos que colocarnos en una izquierda que ya no se hizo como nosotros, ¿no? En el formato de la Guerra Fría y entraba era por el estudio del marxismo y tal, sino que se hace de manera muy espontánea en movimientos sociales, en medio de una gran confusión y la gran confusión que tienen esos movimientos, pero que tiene una virtud y es una radicalidad popular superior a la que tenían los gobiernos alternativos. Yo creo que eso es lo más importante que tenemos que discutir digamos, internacionalmente en América Latina. Como Chile, que empezó con unos también muy parecidos a las primeras líneas de acá, unos radicales que dijeron ni 30 pesos para el metro, ni 30 años de constitución, de conciliación con Pinochet, y miren lo que terminó. De los 40 y pico independientes vienen casi todos de liderazgos de la protesta. Ya no sé ya la configuración política, hay que esperar un poco más, política ideológica, pero mira lo que dio la calle. ¿Ya? O sea que hay una subjetividad, o por lo menos una nueva forma de radicalidad que está superando los límites de esa izquierda. Eso para decirlo de una manera. Colombia no ha tenido gobiernos alternativos, pero precisamente por el terror de Estado aparece una radicalidad superior. Yo diría que incluso puede ganar Petro en gracia de discusión, pero va a ser muy desbordado rápidamente por este tipo de digamos, de radicalidad que se está presentando en América. Eso solo se puede explicar por pobreza, crisis del capitalismo periférico, apoltronarse las élites directamente en el terror y en lo militar, ¿no? Y digamos, una crisis de lo que eran los discursos, digamos, más tranquilos y más institucionales de lo que aparecía como gobiernos alternativos. Eso es lo primero que quería anotar. Segundo, hay temas que ameritan la posibilidad de coordinaciones en América Latina. Por ejemplo, el tema de la deuda. El tema de la deuda, por mucho que tú alegues, ¿qué te digo? Monitorías, suspensión inmediata y tal, es un hecho que si tú lo puedes resolver en clave de discusión de América Latina, para decir esto amerita también intercambios diferentes, formas de diplomacia de los pueblos diferentes, pues obviamente que la salida de la crisis de la deuda va a ser mucho más entendida que cuando tú lo haces exclusivamente en un Estado-nación, cuando lo haces en el caso colombiano. Pues obvio que seguiremos agitando acá auditorías, seguiremos agitando suspensión, bien, todo lo que sabemos, pero obviamente que eso tarde o temprano te remite a una discusión de región, por lo menos. ¿Ya? Lo que en su momento se planteó a propósito de organizaciones crediticias por fuera del Banco Mundial, del Fondo Monetario, mostrar que la deuda y el Fondo Monetario son parte del capital financiero internacional, de la globalización, un mecanismo de imposición política, ¿no? Eso hay que pedagogizarlo mucho aquí. Entonces yo diría que todavía no estamos en una situación de coordinar, pero que sí está apuntando a América Latina a la posibilidad de que surja una izquierda, digamos, anticapitalista o democrática radical, que creo que es lo que tenemos que seguir. A nosotros particularmente, esto lo discutimos mucho acá en Colombia, nos interesó muchísimo el caso chileno, cuando dijeron que incluso el Partido Comunista y los partidos que estaban ahí en el Congreso, de alguna manera habían conciliado eh, con una constitución, digamos, que había sido impune frente a la dictadura. Y creo que eso nos abre una discusión también diferente
sobre corrientes anarquistas. Aquí estamos también viendo todo este tema de lo que ha sido el anarquismo y lo que pueden ser las expresiones anarquistas, y preferimos esa discusión a la de la izquierda parlamentaria. A ver, un poco ahora diferente la pregunta. ¿Cómo afecta esta crisis a los diálogos con el ELN? ¿Se da una oportunidad para avanzar en los bloques, avanzar a los bloqueos indefinidamente? Me imagino que el compañero se refiere pues, al bloqueo que ha habido en las negociaciones con el ELN. Si ahora, pero me imagino que igual ahora la cosa estará muy parada, ¿no? Mira, es lo siguiente. Quiero contextualizar esto. Había un comisionado de paz, que era el que estaba haciendo, primero supuestamente el terminar las negociaciones con la FARC, y supuestamente abriría las negociaciones con el ELN. Él desde el principio tuvo un discurso guerrerista, prácticamente negando todo lo del ELN y demás. Eso se fortaleció porque un comando del ELN reconoció hace aproximadamente 2 años que habían colocado una bomba en una escuela de policía, eso se llama la Escuela Santander en Bogotá, y eso costó aproximadamente la muerte de 20 estudiantes de cadetes, algo así, que estaban formando pues para policía, y eso bloqueó por completo la posible negociación con el ELN. Incluso llegaron a decir que Cuba era cómplice, porque saben ustedes que la negociación se hizo en Cuba, tanto la del ELN como la de la FARC. La del ELN empezó en Ecuador, pero luego fue a Cuba, pero a La Habana, ¿no? Y entonces empezaron a decir, que en ese momento estaba Trump, pues, y Trump había roto los puentes que Obama había empezado, recuerden ustedes, con Cuba, y empezaron entonces a hacer una campaña internacional de que Cuba era un estado paria y que había que condenarlo porque allá había terroristas y todo lo demás, ¿ya? Ese ha sido el comportamiento del llamado comisionado de paz, que también estuvo en las negociaciones con el Comando Nacional de Paro, porque supuestamente se extendían sus funciones a ellos. De pronto ha habido un giro brutal, y Uribe en persona se supo después, y eso costó la salida de Ceballos, ¿ya? Uribe en persona, que es realmente tras el gobierno de Duque, el dueño del gobierno es Uribe. Realmente aquí se sabe pues que Duque es, como se dice acá, un subpresidente de Uribe. Se dice el uribismo y lo que construyó Uribe con el Plan Colombia y todo lo que significó ese periodo de 2 gobiernos de Álvaro Uribe, pues es lo que explica este gobierno y es el que controla este gobierno. Eso no quiere decir que Duque no tiene responsabilidad, porque también hay, por ejemplo, hay sectores de la izquierda parlamentaria que, como les digo, que están preocupados porque Duque no termine el periodo. Entonces andan diciendo que el responsable es Uribe y no es Duque, y que hay que salvar a Duque. Una línea pues absolutamente irresponsable a mi modo de ver. Pero bien, Uribe por encima del comisionado de paz llama al ELN, al que estaba detenido del ELN, que había sido el negociador anterior, y le dice, empecemos negociación. Cuando el comisionado de paz se dio cuenta de eso, renunció. Y fue público en el país que Uribe fue el que llamó directamente al ELN. ¿Cuál es la preocupación que tenemos para contestarle al compañero? Que como el gobierno de Duque y el uribismo está tan deteriorado a nivel internacional, montar una negociación, estoy diciendo desde el lado del gobierno, no estoy haciendo una visión sectaria del asunto, estoy tratando de mostrar toda la complejidad del asunto. Desde el lado del gobierno intenta maquillar esa delegitimidad internacional. Yo les dije que están parando la entrada hasta la CIDH, los debates en Naciones Unidas. En este momento, internacionalmente, el desprestigio del gobierno colombiano, más las movilizaciones que hemos visto allá, en Madrid, en Ginebra, las de Estados Unidos, etcétera. Hay una ilegitimidad muy fuerte. Entonces, Uribe está intentando, imagínense, el vocero, el que hizo toda su, digamos, su gobernabilidad basado en la lucha contra el terror, que la guerrilla era lo peor y tal, ahora llama al ELN. Y entonces la visión que tenemos es que está haciendo un intento de limpiar la imagen del gobierno, porque obviamente ya el Vaticano aceptó acá, el nuncio apostólico del Vaticano aceptó la negociación, ya sacaron de la cárcel al que va a dialogar, un tipo seudónimo de apellido Cuellar. O sea, ya van a montar las mesas de negociación, es probable que vayan a La Habana en estos días y montan las mesas de negociación. Entonces Uribe va a montar otra vez que venga Naciones Unidas, que venga el gobierno de Noruega, o sea, toda la infraestructura que habían colocado en el escenario de la negociación hasta la FARC y luego cuando se dañó con el ELN. Entonces, insisto, la preocupación es que van a intentar una legitimación parcial de su estado de dificultades, digamos, su momento de dificultades a nivel internacional por su ilegitimidad frente al paro. Por consiguiente, lo que tenemos que agitar es una política de paz diferente para que no se quede en una bilateralidad. Y eso significa
Por un lado, aquí hay una cantidad de actores armados, delincuencialmente fueron hechos por, digamos, por todo lo que es, todo lo que les conté a propósito de narcotráfico, de cosas ilegales, y estuvieron ligados al uribismo en parte, luego hicieron negociaciones, se desprendieron un poco, pero de alguna manera siguen expresando una visión reaccionaria de asesinato de líderes sociales y demás. Creo que la negociación del ELN, lo que está planteando muchos sectores de la sociedad acá, que los están matando, indígenas y demás, los que anoté, puede estar acompañado de un acuerdo humanitario incluso con esos actores ilegales, incluso con ellos, para que no sigan matando y no sigan asesinando. Que habría que abrirlo ya en el marco de la negociación con el ELN para que no quede simplemente en bilateralidad. Y obviamente que eso abriría un camino de negociación, eso sí creo que sería el próximo gobierno, ¿no? Que obviamente tiene que tener negociaciones diferentes. Una cosa es negociar delincuencia común con estos sectores y otra cosa es lo político digamos, con sectores que provienen de la insurgencia y que había que darles un tratamiento de rebelión. Pero creemos de que eso podría colocar un debate de paz en el terreno de lo militar diferente al bilateralismo que nos podría hacer daño desde el punto de vista de un avance del uribismo en el escenario internacional. El acuerdo humanitario además lo están pidiendo todas las comunidades indígenas y campesinas. Ya les dije, incluso con los sectores, digamos, paramilitares o de mafias que hay en esos terrenos como un mecanismo también de defensa de su vida. Ya, obviamente tendría que ser institucionalizado y ya les dije, abriría una negociación diferente en el próximo gobierno. Es decir, una negociación que tiene que tener sistemas de transición, sistemas jurídicos y demás, obviamente, diferentes a los que puede ser el delito de rebelión. Bueno, Una última cosa, todas estas hay un tema clave y es que mucho la guerrilla que no negoció se ha degradado también muchísimo. No sé si saben ustedes lo de Santrich en Venezuela y demás. Eso por un lado, pero por otro lado, colocar entonces el tema de la negociación del ELN en la paz social, no terror de Estado, garantías a los derechos humanos y a los derechos de la población, etcétera, etcétera. Eso sería la respuesta, Mike. vale. Te voy a hacer otras dos preguntas porque llevamos hora y media y luego me vas a acusar de haberte explotado. Sí, estoy sin almuerzo, tengo derechos nutritivos acá, compañero. Por eso. Le voy a invocar el derecho internacional humanitario de nutrición. No, yo además sé que tienes buen comer. Bueno, a ver, hay dos preguntas que tienen que ver con vuelta a lo de las movilizaciones actuales. Una primera, que es referente al ejército y la policía, si existe la posibilidad de revueltas internas que puedan revertir la situación actual. Hay una información que ha circulado, pero no es confirmado, de que 100 efectivos de la policía se retiraron. Nosotros estamos por confirmar eso. Ha sido tan bárbaro que considero, yo te lo podría confirmar en 2 o 3 días, Michael, porque es muy importante para lo que está ocurriendo, muy, muy importante. Porque abriría entonces la posibilidad de una reforma a la policía, ¿no es cierto? En corto plazo, es decir, que se vuelva un organismo civil y que salga de la estructura militar y que salga el ESMAD. Aquí hay una consigna que es inmediata, ¿no? Que la podríamos articular, ya te dije, a la negociación que eventualmente va a aparecer con el ELN y es el ESMAD, o sea, acabar con el ESMAD. O sea, no podemos seguir teniendo un batallón criminal antidisturbios, hay que decirlo así abiertamente. Cada movilización de lo que sea, de los jueces, de los estudiantes, de que sea, cuesta mínimo 2 muertos porque entra el ESMAD, ¿ya? Entonces no podemos seguir el ESMAD es el emblema de la criminalización de la protesta social, ¿correcto? Entonces eso tendría que ser una situación inmediata. De confirmarse que efectivamente efectivos de la policía salieron, abriría un escenario. Ya hay por lo menos militares retirados, coroneles retirados, que han hablado públicamente de que de esa manera no se puede manejar la protesta social. O sea, no sé si yo no estoy diciendo pues que el paro ya está llegando a unos niveles de descomposición de Fuerzas Armadas, algo, pero que empiezan a darse. Y apareció hoy también la posibilidad de que la policía utilice organización sindical, formas de organización sindical, de organización gremial. Apareció ya eso sí apareció en los medios de comunicación oficiales. Entonces puede, ¿no? Yo no te puedo confirmar ya porque como todo lo que estoy presentando aquí hay cierto camino de incertidumbre, ¿no? Pero puede aparecer efectivamente tensiones dentro de la policía. Más en la policía que en el ejército, porque el ejército sí es muy controlado verticalmente, ¿no?
Bueno, ya me pegarás algún informe seguro y ya me contarás un poco. Y la última, porque te quiero dejar ir a comer, ¿cuáles son las razones principales para que las comunidades indígenas secundasen y se adhiriesen al paro nacional contra Duque? Un poco lo has explicado, pero si puedes ampliarlo un poquito. Uno, calidad de vida. Viven en unas zonas paupérrimas, pobres, allá no hay inversión del Estado y no hay posibilidad de que mejoren su nivel de vida. Ellos casi que ya es un ritual en Colombia que cada año salen a tomar, porque ya te dije que son fuertes acá en esta zona, salen a tomar la carretera panamericana, que es la que pega pues Venezuela y Ecuador, una gran carretera, salen a tomarla. Ellos dicen nuestro mejor aliado en las protestas de la carretera. Salen a tomarse las carreteras y la particularidad es que el Estado siempre le firma los acuerdos y siempre les incumplen. Por eso es que muchos de ellos, y esto favorece, fíjate, la democracia representativa, muchos de ellos, y eso ya está transmitido a los jóvenes de acá, dicen, delegar es perder, porque cada que delegamos se nos incumplen. Entonces, eso refleja una crisis de la democracia representativa también, que es muy importante. Entonces, uno, su calidad de vida. Dos, el extractivismo, porque resulta que los indígenas pueden ser hoy más o menos 4 millones de personas dentro de una población, ya les dije 46 millones, reconocidos como indígenas, digamos, en sus resguardos y organizados territorialmente como tales, o que están en las ciudades manteniendo relaciones con sus resguardos, que vienen, estudian en las universidades y vuelven allá, o se organizan en las ciudades manteniendo la tradición indigenista. Son más o menos 4 millones de personas, pero es que el grueso de los territorios para explotar petróleo y carbón están en los resguardos. Entonces tú tienes una tensión territorial con los resguardos. Por consiguiente, el extractivismo se vuelve un tema clave, por eso ellos salen a acompañar movilizaciones contra el extractivismo y son decisivas también en eso. Y tres, el racismo, porque ven efectivamente que el racismo es un mecanismo de dominación y está apareciendo una cosa muy importante en el paro, y es pegues con los afros en la discusión del racismo estructural. Por eso la tumbada de Belalcázar, un coterráneo allá creo que era de Galicia, si no estoy mal, que era un carnicero total en la conquista, ¿no? Es muy simbólico y sirve muchísimo desde el punto de vista cultural a esta discusión antirracista que hay que colocar aquí en el país y en América Latina rápidamente. Pues ha sido un placer escucharte y, bueno, lo único decirte que, como has comentado lo del extractivismo, el día 10 de junio tendremos una emisión también sobre extractivismo con algún compañero ecuatoriano y igual hasta te podemos animar a que participes y estas cosas. Sabes que nuestras web, nuestros canales de visión están abiertos a todo lo que digas y, bueno, lo que digo, ha sido un placer escuchar y situarnos. Tenemos un problema real porque sí es verdad que ha habido muchas movilizaciones en el Estado español de solidaridad con Colombia, participada además de mucha gente colombiana que está aquí, es decir, ha sido una participación importante de gente colombiana y por tanto eso es importante para cuando ellos vuelvan a vuestro país y participen de este propio proceso. Y el gran problema es que no hemos conseguido, de alguna manera, que el gobierno se implique en tareas de denuncia y de la participación a nivel europeo y cosas que estas que has planteado tú, no hemos conseguido que esto funcionase. De todas maneras, vamos a seguir intentándolo, estaremos muy atentos a todo lo que nos vayáis informando y, bueno, si quieres alguna cosa más. No, una cosa final, Michael, que es muy importante porque tú lo tocaste. Es la segunda colonia más importante de desplazados colombianos. Primero Estados Unidos y segundo España. Y muchos de ellos están desplazados por la guerra, o sea, son víctimas de guerra, o son viudas, o son perseguidos, o son gente que fue perseguido en diversas zonas del país. O sea que ahí hay un ambiente muy propicio para la solidaridad. Quería agregar eso. Y bueno, y por lo demás, despedirme y yo te mandé videos que grafican toda la perversidad policial, es importante circularlo en redes y demás, y seguiremos mandando, ahora estamos centralizando toda la información de desaparecidos y asesinados, a ver si hacemos una denuncia ante la Corte Internacional de la Haya. Toda esa información se la estaremos pasando a ustedes. Sí, no Muchas dudes. Gracias nuevamente y un gran abrazo, compañeras y compañeros. Bueno, pues encantado y no dudes que vamos a dar mucha difusión al tema de los vídeos. Estamos viendo a ver cómo somos capaces. Perdón, ¿entra alguna pregunta última? Ah, no, simplemente te dan las gracias por la
la exposición, que ha sido muy didáctica, y te agradecen toda tu participación. Y con esto... Y viva el internacionalismo, compañero. Bueno, con esto acabamos la emisión. Un abrazo. La diplomacia de los pueblos. Un gran abrazo. Chao. Gracias a todos los que habéis escuchado. Venceremos. Chao. Venga, agur.